Mientras tanto, avanza la visita oficial de Nicolás Maduro al nuevo presidente de Cuba. El mandatario venezolano llegó para una visita de trabajo durante la cual dará la bienvenida como nuevo gobernante de la isla a Miguel Díaz-Canel, con quien se reunirá este sábado en el Palacio de la Revolución en unos minutos. Se trata del primer jefe de Estado que visita a Díaz-Canel tras asumir este jueves la presidencia de Cuba, en relevo de la generación histórica de los hermanos Castro. A esta hora, Nicolás Maduro rindió ya homenaje al prócer independentista José Martí en la primera actividad de su visita oficial a la isla. Maduro depositó una ofrenda floral ante el monumento ubicado en la histórica Plaza de la Revolución. Una visita de hermandad para darle un abrazo de solidaridad, de apoyo, de unión al nuevo presidente del Consejo de Estados y de Ministros de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel, reunirnos, visualizar el futuro y sobre todo ratificar la hermandad y la unión entre Cuba y Venezuela. Visualizando el futuro, llevo nuevas propuestas para solidificar la alianza humana, económica, energética, integral, histórica entre Cuba y Venezuela. Y el Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes de Cuba, los invitó a tener valor y a trabajar juntos para construir la iglesia cubana del mañana. En el mensaje enviado al pontífice les dijo que nunca temieran escuchar el llamado de Dios y trabajar para el avance de la iglesia. El líder de los 1.200 millones de católicos del mundo envió el videomensaje luego de que el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comenzara su mandato como presidente de la isla caribeña. Les animo a enamorarse de Jesús. Quiero saludar a esta hora a Robert Valencia, analista político y editor adjunto de Noticias Internacionales para la revista Newsweek. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes. ¿Cuál es la agenda política que van a analizar en este momento el nuevo presidente de Cuba, el presidente de Venezuela? Y también hay que destacar que está de visita también el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Bueno, obviamente el presidente Correa, el expresidente Correa simplemente está en Cuba con el fin de promover su programa de televisión. Obviamente él aprovecha esa plataforma también para atacar a su contrincante, o el que fuese su contrincante, el señor Lenín Moreno, que es actualmente el presidente, porque él lo cataloga de ser un mandatario que se ha volcado hacia la derecha y que no ha continuado las políticas del señor Correa. En cuanto al presidente Maduro, pues obviamente lo que está buscando es, bajo un halo de un mandatario, es simplemente restablecer o por lo menos reforzar los lazos económicos entre ambos países, los cuales se enfrentan a una grave crisis económica, tanto Caracas como La Habana. Bueno, La Habana obviamente siendo víctima de todos los embates de las fuerzas naturales que han visto o que sufrió la isla el año pasado, mientras que en Venezuela, pues obviamente las políticas del gobierno que han probado ser un desastre realmente para los venezolanos, y no en vano hemos visto una grave crisis económica y humanitaria en Venezuela. Entonces, obviamente lo que se trata es, obviamente tal vez desviar la atención. Existen graves protestas en Venezuela en estos momentos, precisamente a raíz de la escasez que hay, por ejemplo, en el sector médico. Los hospitales no tienen los equipos necesarios y obviamente pues hay una gran queja en Venezuela, hay masivas protestas y obviamente pues el presidente se escapa un poco de esa responsabilidad, o por lo menos de esa realidad, y prefiere ir a Cuba, en un acto protocolario, a visitar al nuevo presidente de Cuba, pero también un poco para desviar la atención y simplemente buscar otros medios para paliar esa crisis. ¿Cómo va a ser el respaldo que va a dar el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al mandatario venezolano justamente en medio de esta crisis? ¿Puede haber un cambio de timón respecto a lo que hacían los Castro en esta gobernación actual, o va a seguir siendo exactamente lo mismo? Bueno, yo creo que no van a existir cambios sustanciales realmente. Yo creo que eso muchos analistas y muchos periodistas concordamos en eso. Obviamente el comandante Raúl Castro va a estar detrás del poder, es decir, muchos incluso dicen que lo que está haciendo Díaz-Canel es simplemente, entre comillas, calentando la silla
para que el hijo de Raúl Castro tome las riendas del país. Obviamente, pues eso está por verse. Pero el mismo Canel ha prometido que no va a haber un cambio en la isla. Ahora, obviamente las circunstancias pueden sugerir un cambio en su mentalidad a medida que su presidencia progrese. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió con Raúl Castro una vez tomó o asumió el poder, una vez que Fidel Castro lo dejara en el año 2006 por cuestiones de salud. Castro empezó a introducir cambios en la política cubana, la empezó a liberalizar un poco, y obviamente a medida que va progresando este mundo, pues obviamente que Canel se va a dar cuenta que pues hay circunstancias en las cuales va a tener que hacer algún cambio, y más aún, como lo acaba de mencionar, cuando la isla está enfrentando una grave crisis económica producto de los huracanes del año pasado, y obviamente ahora que vemos, por ejemplo, cambios en la política del presidente Trump, que no han sido tan devastadores como muchos creíamos, pero que de cualquier forma también apunta a esa cúpula militar que tiene negocios en La Habana. Así que yo creo que a medida que se vaya desenvolviendo Díaz-Canel como el nuevo mandatario de Cuba, puede que haya algún cambio, pero desde este momento yo creo que las cosas se mantienen tal como están. Ahora, una noticia importante en esta semana es la decisión del presidente Lenín Moreno de retirar a Ecuador como país garante sede de los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN. En este sentido, ¿qué pronunciamiento pueden encontrar por parte de Díaz-Canel tanto Ecuador como el expresidente Correa? Bueno, no, obviamente no solamente Ecuador, quien era el país en el cual pues estaba depositada las esperanzas de que el gobierno colombiano y el ELN se reunieran para finalmente establecer un diálogo y un acuerdo de paz, pues también hay otros países que han expresado su posición y han expresado también su interés en ser uno de los países garantes para que se lleve a cabo este proceso de paz. De pronto, en este caso, Cuba siga teniendo el interés como tuvo, por ejemplo, cuando se llevó a cabo el proceso de paz con las FARC durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Obviamente también hay que ver, precisamente ustedes que tocan el tema, pues estamos en elecciones en Colombia y hay que ver si esas negociaciones se lleguen a cabo. No se sabe si sea en Colombia, como sea en Ecuador, como sea en Cuba, puesto que si dado el caso que gane, por ejemplo, Iván Duque, como lo indican las encuestas, o por lo menos lo que muestra la primera vuelta y lo que podría ser la segunda vuelta, pues yo creo que el ELN no va a tener más remedio que tener que aceptar que va a tener que sentarse a la mesa con el gobierno colombiano, sea donde sea. Los candidatos en Colombia están de acuerdo con eso. La ideología de las guerrillas marxistas y leninistas pues obviamente ya no tienen cabida en Colombia. Los motivos que ellos tienen son completamente distintos, están manejados por intereses del narcotráfico e incluso se habla de que los guerrilleros tienen conexiones con el cartel de Sinaloa en México. Así que me parece que una negociación tiene que ser irreversible, no solamente porque la opinión pública rechaza profundamente a esos grupos terroristas, sino porque yo creo que ya es el momento, y esto lo estamos viendo con las FARC. Así que bien sea que Canel se ofrezca para que se lleven a cabo esas negociaciones en La Habana, como lo hizo con las FARC, pero yo creo que eso es un momento irreversible y muchos candidatos, si no todos los candidatos políticos, están de acuerdo en que eso se tiene que hacer. Finalmente, ¿cuál va a ser la política de Venezuela y de Cuba frente al gobierno del presidente Donald Trump? Bueno, yo creo que eso es algo mutuo, ¿no? Yo creo que el presidente Trump, si él hubiera ido a la cumbre de las Américas, que al final no resultó no ir, pues sigue un congelamiento realmente. Incluso antes de que el presidente Trump hiciera el anuncio de que iba a asistir, pues la Casa Blanca dijo que ellos no se sentarían a la mesa ni con Cuba ni con Venezuela. Yo creo que se entiende realmente el repudio que hay, por ejemplo, en Venezuela, el hecho de que el gobierno de Maduro se niegue en aceptar que hay una crisis humanitaria y que no permita ayuda internacional para los venezolanos. Y obviamente pues esto empujado por la diáspora venezolana y también por la diáspora cubana, que buscan un cambio en la isla y que buscan un cambio en Venezuela también. Yo creo que es decir, es un tema que se debe tratar de una forma quirúrgica, de una forma muy delicada,
porque obviamente las sanciones se hacen hacia el gobierno, hacia funcionarios del gobierno en el caso de Venezuela, pero todo indica que el presidente Maduro va a seguir en el poder. No es una fórmula fácil. Trump no da su brazo a torcer, va a continuar imponiendo sanciones y esto es lo que ha dicho. Ahora, en el tema de Cuba, pues Trump no dilucidó mucha cosa, simplemente dijo vamos a tener en cuenta Cuba, vamos a proteger a Cuba y ya. Es decir, eso creo que fue lo único que dijo, no dio más declaraciones al respecto. Pero dadas las condiciones y dado todo lo que ha ocurrido con los ataques en contra de los funcionarios estadounidenses en la embajada en La Habana, más lo que está ocurriendo en Venezuela, pues todo indica que las relaciones trilaterales Estados Unidos, Habana y Caracas van a continuar en su punto de congelación desde la administración del presidente Obama. Yo creo que Trump no va a dar su brazo a torcer y obviamente pues ni Maduro ni Díaz-Canel en ese caso harán lo mismo. Simplemente ¿por qué? Porque tienen sus propios intereses de perpetuarse en el poder, de mantenerse allí y de usar a Estados Unidos como esa fuerza externa que va a perjudicar a sus gobiernos. Así que aquí lo que vemos es simplemente un congelamiento en esas relaciones. Agradecemos a Robert Valencia, analista político y editor adjunto de Noticias Internacionales para la revista Newsweek. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación.